Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público del MEP les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre las pautas para las solicitudes de modificación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Es así que hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar las pautas que los pliegos de los gobiernos locales deben de considerar para la presentación de las solicitudes de modificación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial de los pliegos de los gobiernos locales. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora Ketty Chambi Guamaní, especialista en presupuesto público de la sede Conectamet Arequipa. Adelante, Ketty. Muchas gracias por la presentación, Shermeli. Muy buenas tardes, estimados funcionarios de las diversas entidades que hoy nos acompañan. Esta tarde voy a presentar el tema sobre las pautas para las solicitudes de modificación de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para los gobiernos locales. A continuación, les presento el contenido de mi exposición. Primero, revisaremos los objetivos y alcances de establecer límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Como segundo punto, abordaremos el marco normativo de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. En tercer lugar, revisaremos las excepciones en la aplicación de límites máximos. Como cuarto punto, abordaremos los alcances de la presentación de solicitudes al Ministerio de Economía y Finanzas para la modificación de límites. Seguidamente, desarrollaremos la aplicación práctica mediante 2 ejemplos y, por último, recomendaciones finales. Iniciemos esta presentación con nuestro primer tema: objetivos y alcances de establecer límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Para ello, nos hacemos la interrogante de ¿por qué el MEF estableció los límites máximos de incorporación de mayores ingresos? La finalidad de establecer límites tiene 2 objetivos principales. El primero es aumentar la credibilidad del presupuesto, es decir, que con el establecimiento de límites se busca reducir la brecha durante la ejecución entre el presupuesto institucional modificado, PIM, y el presupuesto inicialmente de apertura, PIA. La segunda finalidad es contribuir al cumplimiento de las reglas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual, respetando el espacio fiscal. El ámbito de aplicación de los límites máximos es para los 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y además a las empresas de tratamiento empresarial, ETES. Los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos se destinan al financiamiento de gasto corriente, distintas a la fuente de financiamiento recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. Ahora veamos el marco normativo que regule el establecimiento de límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. El numeral 50.1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes.
El numeral 50.2 del artículo 50 del citado decreto legislativo dispone que los mencionados límites máximos de incorporación son establecidas para las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales, según corresponda, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Presupuesto Público, el cual debe publicarse hasta el 31 de enero de cada año fiscal. Con Decreto Supremo 005-2022-EF, se establecen los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año fiscal 2022. Para el gobierno nacional, los gobiernos regionales, gobiernos locales y las ETES. Tomando en consideración lo señalado en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, veamos ahora las excepciones en la aplicación de los límites máximos. La primera excepción es que la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de donaciones dinerarias, provenientes de instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas. La incorporación de mayores ingresos públicos autorizados en la Ley número 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, y en la Ley número 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Así como las transferencias financieras que se encuentran autorizadas por norma con rango de ley. Los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, también están exceptuados las donaciones y transferencias derivados de transferencias financieras realizados en el marco de convenios celebrados en materia de investigaciones sobre ciencia, tecnología e innovación tecnológica y productiva, así como procesos de formación, capacitación y evaluación en materia educativa y de capacitación en competencias básicas y transversales para el empleo. Asimismo, así como los saldos de balance de las transferencias financieras realizadas por los pliegos del gobierno nacional a los gobiernos locales. Están exceptuados también la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de los saldos de balance del Seguro Integral de Salud, el FED, y de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ENDIS. Por último, se encuentra exceptuado también la incorporación de mayores ingresos públicos realizadas por municipalidades creadas y que no han sido consideradas en la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Enseguida, veamos la excepción establecida en el Decreto de Urgencia número 033-2020. Decreto de urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana de las disposiciones de prevención establecidas en la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID-19. En este dispositivo legal, en su artículo 26, dispone la excepción del límite para la incorporación de mayores ingresos públicos para acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. A través de este artículo se excluye de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos a los que se refiere el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440,
por las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, a la incorporación de mayores ingresos públicos destinado a gasto corriente que realicen los pliegos del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local y se registren en la actividad 5006269. La exclusión de los límites es aplicable únicamente durante la vigencia de la emergencia sanitaria. El segundo marco normativo vinculado a los límites es el numeral 21.3 del artículo 21 de la Directiva número 0002-2021-EF/50.01. Directiva para la ejecución presupuestaria, el que establece que las modificaciones presupuestales en el nivel institucional por incorporación de mayores ingresos públicos se sujetan a los límites máximos de incorporación determinados por el MEF, en consistencia con las metas y reglas fiscales. Estos proceden cuando provienen de la percepción de ingresos no previstos o superiores, provenientes de la fuente de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante el año fiscal. La percepción de ingresos es el momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso, las cuales se sujetan a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería. Estas también proceden por los diferenciales cambiarios de las fuentes de financiamiento distinta a la de recursos ordinarios, orientados al cumplimiento de nuevas metas. Y provienen también de los saldos de balance en fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios, los cuales se determinan al establecer la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal, que incluye el saldo de balance del año fiscal previo, y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo periodo. En esta lámina recordamos lo establecido en el numeral 21.4 del artículo 21 de la Directiva número 0002-2021-EF/50.01, Directiva para la ejecución presupuestaria. Establece que la incorporación de recursos por créditos suplementarios por mayor recaudación de ingresos del año en el presupuesto institucional de los pliegos en fuentes de distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, se efectúa siempre que ésta supere el presupuesto aprobado en la respectiva fuente de financiamiento y se tenga la necesidad de financiar el incremento de metas programadas y nuevas metas. No comprende a los recursos de saldos de balance. Asimismo, recordamos lo dispuesto en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, que señala que los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento, recursos ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal, constituyen saldos de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Se podrán incorporar sujetándose a los límites máximos y se destinan para financiar la creación
o modificación de metas presupuestarias. Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para los cuales fueron asignados. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la entidad, siempre y cuando sean de libre disponibilidad. Veamos a continuación los alcances de la presentación de solicitudes al MEF para la modificación de los límites. Para la solicitud de modificación de los citados límites máximos de incorporación, la entidad debe presentar un oficio firmado por el titular del pliego, acompañado por un informe de la oficina de presupuesto del pliego o la que haga sus veces, que sustente como mínimo lo siguiente. La entidad cuenta con una mayor recaudación percibida, incluyendo saldos de balance, que supera el presupuesto establecido y tiene la necesidad de financiar gastos adicionales. El monto solicitado debe superar a los saldos por incorporar respecto del límite máximo a la fecha de la solicitud. Además, debe consignar el detalle del gasto que se busca atender con dicha incorporación. El monto solicitado no debe incluir conceptos no considerados en los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos. Para ello, se debe revisar las excepciones contempladas en el Decreto Supremo 005-2022-EF. Por último, las incorporaciones en el presupuesto institucional a la fecha de remisión de la solicitud no supera su monto del límite máximo. De acuerdo a lo señalado en el anexo 6 de la Directiva de Ejecución, las solicitudes de modificación de límites por mayor percepción de ingresos solo serán evaluadas si han sido registradas como recaudadas. No se considerarán solicitudes en base a proyecciones de ingreso. Para ello, se debe adjuntar a la solicitud el cuadro número 1 y cuadro número 2 que mostramos en la presente diapositiva y que pasaremos a detallar mediante la aplicación práctica. Ahora, veamos la aplicación práctica. Para ello, abordaremos dos casos prácticos. Primero, desarrollaremos la incorporación de mayores recursos provenientes de saldos de balance y, en segundo lugar, revisaremos la incorporación de recursos por mayor percepción de ingresos. Previamente, es importante señalar lo siguiente. El pliego no debe haber sobrepasado los límites máximos establecidos para el año fiscal 2022, por lo cual se sugiere revisar previamente los anexos correspondientes y el total de incorporaciones presupuestarias en las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito. En cuanto a los ingresos, verificar lo siguiente. Para la incorporación de saldos de balance, se debe verificar que el gobierno local cuente con dichos saldos disponibles, para lo cual se deberá contar con la información financiera actualizada de parte de las dependencias responsables. La mayor percepción de ingresos en el presente año fiscal se debe verificar que los ingresos recaudados sean mayores al PIM de ingresos. Esta información se sustenta con los registros financieros y la actualización
del portal de transparencia económica del MEF. Consulta amigable de ingreso. También es importante señalar que cuando la propuesta de incremento del monto límite sea mayor al monto pendiente de incorporar en el marco del límite máximo de incorporaciones establecidos para el año fiscal 2022. En lo que respecta a gastos, es importante señalar que se debe tener en cuenta el nivel de certificación para los gastos a los cuales están orientados las incorporaciones de ingresos. Asimismo, tener en cuenta el avance de ejecución a nivel de devengado de la partida del gasto, nivel que permitirá identificar la necesidad real de la incorporación de mayores ingresos. Iniciemos entonces con el primer caso práctico. Para ello, hemos planteado que la Municipalidad Distrital ABC solicita a la Dirección General de Presupuesto Público la modificación del límite máximo de incorporación de mayores ingresos públicos para incorporar en su presupuesto institucional saldos de balance por 500,000 soles. En la fuente de financiamiento, recursos determinados, rubro, fondo común, y estos están destinados para la compra de bienes. ¿Qué pasos debe seguir la entidad? En primer lugar, debe de determinar el saldo de balance para su incorporación. Seguidamente, determinar la propuesta de modificación del monto límite aprobado. Y por último, elaborar la solicitud de modificación del límite máximo anexando el cuadro número 1, que corresponde al cuadro de desagregación de monto de solicitud de modificación del límite máximo, y el cuadro número 2, que corresponde al uso del recurso de la incorporación solicitada. Para ello, resulta necesario recordar el procedimiento para la determinación del saldo de balance. Este saldo se establece en la diferencia entre los ingresos recaudados en un año fiscal, incluyendo el saldo de balance del año fiscal previo, y los gastos devengados al 31 de diciembre en el mismo periodo, en fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios, tales como recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, recursos determinados en el rubro fondo común, en el rubro 08, que es de impuestos municipales, y 18 de canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. Se incorporan mediante una modificación presupuestal en el nivel institucional, crédito suplementario. Ahora, veamos en este cuadro cómo la entidad debe de determinar el saldo de balance para su incorporación, ¿no? Nos dice que la entidad durante el año anterior, con cargo a la fuente de financiamiento, recursos determinados, rubro, fondo común, obtuvo el siguiente resultado. Tiene un ingreso recaudado del año 2021 de 5 millones. Un gasto devengado de 4.300.000, reflejando un ingreso sin devengar de 700.000 como saldo de balance. Asimismo, para determinar
el saldo de balance por incorporar en el presente año viene a ser la diferencia entre el ingreso sin devengar del año 2021 menos el PIM del año 2022 por la suma de 200.000, resultando el monto de 500.000 como saldo de balance por incorporar en el año 2022. Finalmente, de acuerdo a la determinación del saldo de balance, la entidad tendría un monto de 500.000 por incorporar en su presupuesto institucional del presente año en la fuente de financiamiento recursos determinados, rubro Foncomún. Siguiente diapositiva, ¿ya? Ahora, en este escenario, el responsable de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces en la entidad, para sustentar la solicitud de incorporación de mayores ingresos en el marco del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440 y lineamientos, debe evaluar y tener muy en cuenta el monto límite máximo de incorporación aprobado mediante decreto supremo. Como se muestra en el cuadro, la entidad tiene un monto límite máximo de 1.500.000 y un monto incorporado en el PIM 2022 por 1.450.000, resultando como monto límite disponible por incorporar de 50.000 soles. Por tanto, el monto solicitado corresponde al saldo de balance por incorporar de 500.000 soles. Seguidamente, se elaborarán los cuadros señalados en el anexo 6 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. En el cuadro número 1 se desagrega el monto de la solicitud de modificación de los límites máximos por tipo de solicitud. Siguiendo el ejemplo, corresponde registrar en este cuadro fuente de financiamiento, recursos determinados, rubro Foncomún y en la columna del monto solicitado por incorporación de saldos de balance y en la columna de total monto solicitado correspondería registrar el monto de 500.000 soles. Asimismo, el cuadro número 2 servirá como insumo para la evaluación del uso del recurso de la incorporación solicitada a nivel de categoría presupuestal, producto, actividad, función y clasificador de gasto. En este cuadro se verificará el destino de incorporación del monto solicitado. Ojo, que el monto solicitado del cuadro número 2 debe ser igual a lo señalado en el cuadro número 1. Para el ejemplo, la entidad ha destinado que la incorporación de saldos de balance van a ser utilizados para la compra de combustible para realizar la actividad de patrullaje municipal por sector, Serenazgo, por el monto de 500.000 soles. Previo a la solicitud de modificación de límites máximos, la entidad debe realizar el análisis del gasto. Por tanto, recordemos que los saldos de balance se destinan para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento, establecido según el numeral 23.2 del artículo 23 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Ahora, ¿qué entendemos por meta presupuestaria, no? La meta presupuestaria corresponde a un conjunto articulado de metas físicas y financieras
que expresan la producción final de las actividades y proyectos establecidos en un año fiscal. Siguiendo con el ejemplo, la entidad tiene una meta presupuestaria inicial que está conformada por la meta física y la meta financiera. Es decir, en su presupuesto tiene programado realizar el patrullaje municipal en 5 sectores, con un presupuesto de 800.000 soles. Esta entidad requiere incorporar saldos de balance para modificar la meta presupuestaria y así realizar el patrullaje municipal en 8 sectores, con un PIM de 1.300.000 soles. Pero se ve en la necesidad de solicitar modificación de límites máximos, ya que cuenta con un saldo de 50.000. Asimismo, para la evaluación de las solicitudes, se observará el nivel de certificación y de vengado de los gastos a los cuales está orientado la incorporación del ingreso. En función al avance de la ejecución, se establecerá la necesidad real de ampliación del límite máximo. En el cuadro 2, desarrollado anteriormente, el destino de incorporación era para la compra de combustible para la actividad de patrullaje municipal por sector. Haciendo el análisis de la ejecución del gasto, se observa que la entidad tiene un PIM para la compra de combustible por 800.000, una certificación presupuestal de 750.000 y un devengado de 680.000, teniendo un avance de ejecución del 85%. Asimismo, para la evaluación de las solicitudes, se tendrá en cuenta el PIM no certificado, ya que son recursos de libre disponibilidad. Para el ejemplo, el PIM no certificado es el cálculo de la diferencia entre el PIM, que es de 800.000, menos el certificado de 750.000, resultando el monto de 50.000, monto que será descontado de la solicitud de modificación de límites máximos. Finalmente, para la solicitud de modificación de los límites máximos, la entidad debe remitir lo siguiente: el oficio firmado por el titular del pliego o por quien dicho titular disponga en el marco de la normatividad vigente. El informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, sustentando la modificación de dichos límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para la incorporación de recursos correspondientes a saldos de balance. Y en el cuadro número, y adjuntar a la solicitud el cuadro número 1 y cuadro número 2. Adicional, archivo Excel del anexo 6 de la resolución directoral 0022-2021-EF/50.01, que aprueba la directiva para la ejecución presupuestaria. Bien, con eso hemos culminado el primer caso práctico. Ahora abordaremos el segundo caso práctico. Para ello, hemos planteado que la Municipalidad Distrital ABC solicita a la Dirección General de Presupuesto Público la modificación del monto límite máximo para incorporar en su presupuesto institucional los recursos por mayor percepción de ingresos en la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados por 25.000 soles para la contratación de servicios.
La entidad debe seguir los siguientes pasos. Primero, debe determinar la mayor percepción de ingresos. Segundo, determinar la propuesta de modificación del monto límite aprobado. Y finalmente, elaborar la solicitud de modificación del límite máximo, anexando el cuadro número 1 y cuadro número 2. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Se recomienda que el pliego identifique previamente a la remisión de la solicitud la existencia de mayor percepción de ingresos. Para ello, el pliego puede revisar la opción de consultar el ingreso presupuestal, actualización diaria del seguimiento de la ejecución presupuestal, consulta amigable. A manera de ejemplo, en el cuadro se muestra que la recaudación de 75.000 soles es mayor al PIM de 50.000, requisito mínimo para la solicitud de modificación. El monto recaudado, la columna B, es el monto actualizado y registrado en el CIAF, en el módulo administrativo. Se debe verificar que la entidad tiene ingresos recaudados mayores al PIM, sin considerar saldos de balance. Se les deja el link para que puedan acceder a la consulta amigable de ejecución de ingresos. Ahora, la entidad debe determinar la mayor percepción de ingresos para incorporar en su presupuesto institucional del presente año por la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados en el rubro con el mismo nombre. Teniendo en consideración que el monto PIA 2022, ingresos sin considerar saldos de balance, asciende a 50.000 soles, así como el PIM 2022 de ingresos que asciende al mismo monto de 50.000. Por otro lado, se tiene un monto recaudado en el presente año por la suma de 75.000, resultando mayor percepción de ingresos por 25.000. Asimismo, es importante mencionar que las solicitudes de modificación de límites por mayor percepción de ingresos solo serán evaluadas si han sido registradas como recaudadas. No se consideran solicitudes en base a proyecciones de ingresos. A través de esta lámina, el responsable de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces en la entidad para sustentar la solicitud de incorporación de mayores ingresos en el marco del artículo 50 del Decreto Legislativo 1440 y lineamientos, debe evaluar y tener muy en cuenta el monto límite máximo de incorporación aprobado mediante decreto supremo y modificatorias. En el cuadro se observa que la entidad tiene un monto límite máximo de 1.500.000 y un monto incorporado en el PIM 2022 por 1.495.000 soles, resultando como monto límite disponible por incorporar de 50.000. Por tanto, el monto solicitado corresponde a la mayor percepción de ingresos por incorporar de 25.000 soles. Seguidamente, se elaborarán los cuadros señalados en el anexo 6 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria para la presentación de solicitud de modificación de límite máximo. En el cuadro número 1
se desagrega el monto de la solicitud de modificación de los límites máximos por tipo de solicitud. Corresponde registrar, para el ejemplo, en fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, en rubro, de igual forma, recursos directamente recaudados, en la columna del monto solicitado por incorporación de mayor percepción por 25.000 soles y en la columna de total monto solicitado el mismo monto, 25.000 soles. Asimismo, en el cuadro número 2, pasemos a la siguiente lámina, por favor. En este cuadro número 2, este cuadro sirve como insumo para la evaluación del uso del recurso de la incorporación solicitada a nivel de categoría presupuestal, producto, actividad, función y clasificador de gasto. En este cuadro se verificará el destino de incorporación del monto solicitado. Es muy importante que tengan en cuenta que el monto solicitado del cuadro número 2 debe ser igual a lo señalado en el cuadro número 1. Siguiendo con el ejemplo, el destino de incorporación de la mayor percepción es para la contratación de locadores de servicio para ejecutar la actividad de mejoramiento y atención a las personas con discapacidad por el monto de 25.000 soles. Previo a la solicitud de modificación de límites máximos, la entidad debe realizar el análisis del gasto. Es necesario recordar que la incorporación de recursos por créditos suplementarios por mayor recaudación de ingresos se efectúa cuando se tenga la necesidad de financiar el incremento de metas programadas y nuevas metas, según el numeral 21.4 del artículo 21 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Ahora, ¿qué entendemos por meta presupuestaria? ¿No? La meta presupuestaria corresponde a un conjunto articulado de metas físicas y financieras que expresan la producción final de las actividades y proyectos establecidos en un año fiscal. Siguiendo con el ejemplo, la entidad requiere incorporar en su presupuesto la mayor percepción de ingresos para crear una nueva meta presupuestaria con la finalidad de realizar actividades en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, o MAPED, por el monto de 25.000 soles. Finalmente, para la modificación de los límites, la entidad debe remitir lo siguiente, ¿no? El oficio firmado por el titular del pliego o por quien dicho titular disponga en el marco de la normatividad vigente, deberá adjuntar el informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces, sustentando la modificación de dichos límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para la incorporación de recursos, y a la solicitud también se adjunta el cuadro número 1 y cuadro número 2 del anexo 6 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Ahora vamos a dar recomendaciones finales. Primero, no solicitar ampliación de límites para incorporaciones por mayores ingresos por proyecciones de ingresos futuros a recaudar en el año. Tener actualizado el recaudado en la ejecución de ingresos. Segundo, los saldos de balance se destinan para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias de la entidad que requieran mayor financiamiento. Las incorporaciones de recursos por crédito suplementario por mayor recaudación de ingresos se efectúa cuando se tenga la necesidad de financiar
el incremento de metas programadas y nuevas metas. Tener en cuenta para las solicitudes el nivel de certificado del crédito presupuestario para los gastos a los cuales están orientados las incorporaciones de ingresos y el avance de ejecución. Debe identificarse la necesidad real de la incorporación de mayores ingresos. Si la solicitud corresponde a saldos de balance, se debe adjuntar la evidencia de los saldos disponibles. En caso de existir un monto considerable pendiente de incorporar respecto de los límites máximos, se sugiere no presentar solicitud de ampliación. Y por último, en los cuadros 1 y 2, que se adjunta a la solicitud, el código y la denominación deben ser coherentes. Muchas gracias por la atención prestada. Bien, muchísimas gracias, Ketty, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Bien, ahora continuaremos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Vamos por la primera pregunta. ¿Qué información se debe presentar para la solicitud de modificación de límites máximos para incorporación de mayores recursos? Adelante, Ketty. Gracias, Sharmeli. A ver, la entidad debe presentar un oficio firmado por el titular del pliego, que incluye un informe de su oficina de presupuesto. A la solicitud se debe adjuntar el cuadro número 1, que corresponde a la desagregación del monto de solicitud de modificación del límite máximo, y también adjuntar el cuadro número 2, que corresponde al uso del recurso de la incorporación solicitada. Se recomienda nuevamente que si la solicitud corresponde a saldos de balance, adjunten la evidencia de los saldos disponibles. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Ketty. Vamos por la segunda pregunta. ¿En qué consiste la evaluación por parte de la Dirección General de Presupuesto Público para autorizar la modificación de límites máximos? Adelante, Ketty. Muchas gracias, Sharmeli. A ver, los requisitos mínimos para la evaluación de solicitudes son: el pliego no debe haber sobrepasado los límites máximos establecidos para el año fiscal 2022. En lo que respecta a ingresos, si la incorporación corresponde a saldos de balance, se debe verificar que la entidad cuente con dichos saldos disponibles. Y si la incorporación corresponde a mayor percepción de ingresos, se debe verificar que los ingresos recaudados sean mayores al PIM de ingresos. En lo que respecta a gastos, se tendrá en cuenta el nivel de certificación presupuestal y avance de ejecución. Además, se tendrá en cuenta el PIM no certificado. Gracias. Bien, Ketty. Vamos por la tercera pregunta. ¿Se puede solicitar modificación de límites máximos en base a proyecciones? Adelante. No. Las solicitudes de modificación de límites por mayor percepción de ingresos solo serán evaluadas si han sido registradas como recaudadas. No se considerarán solicitudes en base a proyecciones de ingresos. Bien, vamos por la cuarta pregunta. ¿Cómo determino el saldo del límite máximo para incorporar mayores recursos? Adelante. Gracias, Sharmeli. A ver, el saldo del límite máximo se determina calculando la diferencia entre el límite máximo aprobado con Decreto Supremo 005-2022-EF y modificatorias, y el monto incorporado mediante modificaciones presupuestales de créditos suplementarios para gasto corriente de fuentes de financiamiento distinta a recursos ordinarios y a recursos por operaciones oficiales de crédito.
Gracias. Bien, gracias, Ketty. Vamos por la última pregunta. ¿Para qué se destinan los recursos de saldos de balance y los recursos por mayor recaudación de ingresos? Adelante, Ketty. Muchas gracias, Yarmendi. Los saldos de balance se destinan para financiar la creación o modificación de metas presupuestarias y se incorporan durante la ejecución presupuestaria. Los recursos financieros incorporados mantienen la finalidad para los cuales fueron asignados. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la entidad, siempre y cuando sean de libre disponibilidad. Respecto a los recursos por mayor recaudación de ingresos de fuente de financiamiento distintas a recursos ordinarios y a recursos por operaciones oficiales de crédito, se incorporan al presupuesto cuando se tenga la necesidad de financiar el incremento de metas programadas y nuevas metas. Gracias, Yarmendi. Muchas gracias, Ketty, por dar respuesta a las consultas que han sido planteadas por nuestros participantes. Bien, de esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviese alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.